importante aquí, y al abordar desde las transferencias monetarias, el señalar que evidentemente partimos de una noción de desarrollo, de buscar bienestar en la sociedad, de satisfacer unas necesidades o incluso de ampliar unas libertades, como diría Amartya Sen. Y que en cualquiera de esos escenarios la pobreza es el nivel intolerable socialmente que quita la dignidad en sí mismo a la vida, que quita el ejercicio de derechos, o como alguna vez también se lo señalaba Alice Bárcenas desde la CEPAL, es la privación de la ciudadanía, de los derechos. Entonces, evidentemente, un imperativo general. Creo que es importante también señalar, o quisiera hacerlo, que muchas veces a las transferencias monetarias les pedimos que lo solucionen todo. Pero caso ecuatoriano, bono de desarrollo humano, antes de la reforma del bono variable, $50 al mes para una familia de 5 personas en 30 días cada mes, estamos hablando de alrededor de 33 centavos de dólar. El bus público, el transporte de bus en el Ecuador cuesta 25 centavos. Si la transferencia, 30 centavos, es decir, pero el ejemplo es lo mismo, la transferencia me alcanza para que uno vaya y no vuelva. Alcanza para ir y no volver. Me subo el troll. Alcanza para ir y para no volver. Y le pedimos que no solo permita superar la pobreza, sino que además garantice que realice la educación, que los niños vayan a la escuela, que los adolescentes terminen la secundaria, que uno trabaje más. Muchas veces le pedimos demasiado. Muchas veces le pedimos demasiado. Y creo que Nelson lo dijo con absoluta claridad. La transferencia en ningún caso pretende ser el superador de pobreza, sino un complemento a una serie de condiciones que se tienen que generar para poder lograr esos procesos de movilidad social hacia adelante. Y digo eso porque también se ha discutido largo los incentivos y que por recibir $50 al mes la gente va a trabajar menos. Vamos a ver algunos datos que nos dicen que esos desincentivos en el mercado laboral no existen, sino que más bien inclusive lo llegan a potenciar. Y es curioso, porque $50 al mes por 12 meses en el año, hablamos de $600 mensuales que recibe un hogar en situación de pobreza extrema. Anuales, al año, $600 al año. Mientras que una persona que maneja un auto en una ciudad clase media, 20,000 kilómetros al año, se maneja bien, 40 kilómetros por galón, recibe entre $1,000 y $1,200 al año en subsidio de la gasolina en este mismo país. Entonces recibe el doble de lo que recibe el hogar en situación de pobreza extrema, pero no nos preocupamos en el caso de quien está contaminando, generando tráfico, pitando y llegando mal genio a la casa, si es que va a generar un desincentivo a trabajar. Entonces hay algunas incoherencias dentro de todo lo que sucede. Cuando discutíamos el incrementar un componente variable de $30 por niño menor de 5 años, había incluso quienes decían, pero entonces las mujeres se van a embarazar más para recibir $30 al mes. Ustedes sabrán responder por sí mismos. También hay que pensar quienes le pedimos demasiado y decimos $15 para los adolescentes al mes y esperamos que con eso eliminar absolutamente el trabajo adolescente y que los adolescentes terminen el bachillerato, cuando su costo de oportunidad es mucho mayor. Con esa introducción, lo único que pretendo es decir, las transferencias ayudan a solucionar unas cosas, pero no lo solucionan todo. Necesitamos unas reformas integrales. Y voy hacia allá. Unos conceptos generales, esto ya se ha dicho bastante en el transcurso del día, de lo que es la protección social, de cómo la familia, la comunidad, el Estado o incluso prestadores de servicios privados ayudan a proteger a la gente frente a distintos riesgos, que hay los contributivos de los que uno va contribuyendo como si fuera un seguro, ya sea universal y solidario o privado, y que existe la regulación laboral, el fomento del trabajo digno y que también vienen los servicios públicos dentro del paquete de protección social o los sistemas de protección social que podemos hablar. Yo quiero ir a algo que Simone dijo sobre los círculos virtuosos, y es entender que sí, la protección social es un fin en sí mismo, es un derecho humano, está garantizado como uno de los derechos humanos, que garantiza la vida digna, pero yo voy a los círculos virtuosos en el sentido de que además es un medio, brinda recursos para superar la pobreza coyuntural, o al menos para reducir la brecha de pobreza coyuntural, para ser menos pobre. Puedo seguir siendo pobre. Quien recibe una transferencia monetaria
puedes seguir siendo pobre, te ayuda a ser menos pobre, que es el cierre de la brecha dentro de los indicadores que Nelson nos mostraba. Y además facilita la generación de capacidades y protege algunos derechos. Decir, y desde esta entrada de política pública, porque en Ecuador la reforma de las transferencias ha venido a lo largo de los años, que se le ha ido dando una lógica de tanto proteger como promover, desde un sentido de generar la movilidad social. Tenemos esos pisos de protección social vía transferencias que de a poco se han ido focalizando en pobreza extrema en el caso ecuatoriano, los elementos de cuidado y protección de derechos también, poder ampliar la seguridad social contributiva. Y recuerden que en el país el acceso de cobertura a la seguridad social se ha ido ampliando muchísimo. Hay hitos muy relevantes como la cobertura de trabajadores y trabajadoras no remuneradas y remuneradas dentro del hogar, que no queda duda de que es una ampliación de cobertura. La generación de capacidades y todos los elementos de inclusión económica y de equidad social también. Los círculos virtuosos que decía Simone es una propuesta tal vez de cómo dibujarlos, que ya atrás en el 2012 lo realizamos con la Universidad de Maastricht, y que justamente me muestra cómo la protección social arriba a la izquierda, el color verde, entendida como transferencia monetaria, evidentemente aumenta el ingreso disponible de las familias, porque es dinero al bolsillo directamente, 50, 60, 70 dólares lo que corresponde. Y que esto va hacia arriba, un efecto directo en la pobreza. Si la pobreza la mido por ingreso y yo tengo más ingreso, seré menos pobre directamente. No hay pierde. Que eso sea sostenible es otra discusión. Pero en el momento en que eso reduce la pobreza y la desigualdad, y ya se dijo también en este foro, la gente lo que hace con ese dinero no es que se lo guarde, lo consume. Y no es que va y lo consumen en la gran cadena de supermercado, en el centro comercial, sino que lo consumen normalmente en la tienda del barrio, de la parroquia. Y va generando lo que se conoce como multiplicadores locales, porque va dinamizando. Hay vasta literatura sobre estos efectos secundarios o derramamientos de spillover en inglés, que justamente ven cómo la comunidad en sí fortalece su economía cuando estas transferencias se gastan. Y si vemos el caso ecuatoriano, es alrededor del 1% del PIB, son cerca de 1.000 millones, 770 millones de acuerdo al presupuesto del MIES, 770 millones que a la larga son consumo mensual de los hogares, o anual. Y eso regresa en ese círculo virtuoso a través de crecimiento económico. Pero además, las transferencias ayudan, y se ha dicho, a que los niños y niñas vayan más a la escuela, que tengan más educación y por ende más capacidades, a que vayan también a controles de salud, son más capacidades, a que familias puedan adquirir mejores activos productivos y esos medios de producción y productividad, a que la gente trabaje más, y voy a volver sobre esta parte más adelante porque es bien polémico, lo cual también da inclusión. Es decir, por un lado, la transferencia se gasta y genera dinamismo económico. Por otro lado, la transferencia ayuda, según como esté diseñada, ayuda a generar mayores talentos humanos o capital humano, como se conoce en la literatura, ayuda también a la inclusión económica y de nuevo ayuda entonces a producir más. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Aquí es el puente del bono solidario hasta el actual bono de desarrollo humano variable, nacido todo allá en 1998, que primero buscaba hacer una compensación para la eliminación de subsidios al gas, a la gasolina y electricidad que había planteado Yamil Maguad en su momento. Después vino el fenómeno del Niño, después vino la crisis financiera y entonces mejor ya no fue una compensación, sino que fue una transferencia que empezó en alrededor de $7 y que ha ido subiendo otra vez. En el periodo 2003-2008, ya con el nombre de Bono de Desarrollo Humano, se construye el índice Selven para una primera focalización. Desde el 2009, lo que se le hace es cambiar ya al registro social, se le da una lógica mucho más fuerte de desarrollo humano, se empieza a trabajar en las condicionalidades, mejor dicho, en el control de las condicionalidades, y se empieza a trabajar también en todos los elementos de mayor integralidad. Se crea el crédito de desarrollo humano, a mi opinión personal, mal llamado crédito porque es un anticipo del bono de desarrollo humano, pero que tiene una lógica de vinculación hacia una actividad productiva, lo cual es destacable. 2014 a 2017 un nuevo registro social, y desde el 2017 con el presidente Lenín Moreno más bien se da esta transformación hacia incluir unos componentes variables de acuerdo al número de niños, niñas y adolescentes dentro de cada uno de los hogares, y se le pone a las transferencias
dentro de una estrategia integral para la superación de la pobreza, que es el plan Toda una Vida y sus misiones, que ya voy a ir sobre eso. Ya vimos esta gráfica y sinceramente causa preguntas ver la caída tan fuerte que se tuvo, y netamente por una decisión política entre 2012 y 2014 en la reducción de beneficiarios y beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Claro, se decía, estamos reduciendo la pobreza fuertemente, ¿por qué hay más gente recibiendo el Bono de Desarrollo Humano si estamos reduciendo la pobreza? Entonces hay que reducir el número de hogares que reciben las transferencias, porque en teoría hemos logrado reducir la pobreza. Y se hizo esta caída. Después, lo que se ha podido constatar es que esa población, que tal vez sí mejoró en algo su ingreso, tal vez sí mejoró en algo sus condiciones materiales de vida, el rato en que pierde ese piso de protección social se cae y vuelve a caer. Y lo dijo Juan Pablo en la mañana, porque en la superación de la pobreza hay un momento en que subes a una parte de vulnerabilidad, antes de ser una persona no pobre, con capacidades y seguridad económica para poder avanzar a cierto punto. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de medidas. Y en esta lógica, lo que se vino construyendo después en el Ecuador a partir del año 2015-2016, con la estrategia para la erradicación de la pobreza, era lugar en qué rol juegan las transferencias monetarias para poder superar la pobreza. Se veían las transferencias monetarias que por un lado ayudan a solucionar trampas de pobreza. Si en el año 2009, que se tuvo una crisis a nivel global, no hubieran existido las transferencias monetarias, toda la reducción de pobreza en el Ecuador del 2006 al 2009 se hubiera perdido por la caída directamente del crecimiento económico y de la capacidad. Toda una protección frente a esos ciclos económicos, primero, cubrir esos costos de oportunidad y costos de accesos a la educación, a la salud, lo que también se da señales hacia las condicionalidades. Ahora, también insistiré en esto yo bastante, que no le podemos pedir de todo a las transferencias. Ejemplo de ello es que, por ejemplo, en el Ecuador, la educación general básica ya está prácticamente universalizada. Ahí el efecto que tiene una transferencia monetaria es mínimo, porque ya está solucionado desde la cobertura y desde el lado de la oferta, ya no viene tanto desde la demanda. Hay que pensar más bien, por ejemplo, en la culminación del bachillerato. Pero hay que pensar en la culminación del bachillerato cuál es la mejor estrategia, que no necesariamente es el Bono de Desarrollo Humano ecuatoriano, sino tal vez temas de becas o de incentivos productivos para los adolescentes. Superar restricciones de liquidez y algo que los economistas llamamos preferencias adaptativas. Y me explico en esto, porque es relevante frente a la creencia que se suele tener de que el pobre es pobre porque es perezoso, porque es vago, porque es dejado. Y la preferencia adaptativa es que, por ejemplo, en la mañana yo preferí ponerme una camiseta en lugar de una chompa porque hacía sol, pero en la tarde seguramente preferiré la chompa a la camiseta porque el contexto en el cual estoy tomando decisiones cambió, ¿verdad? Y muchas veces le pedimos a una persona en situación de pobreza extrema, y entendamos que mide la pobreza extrema monetaria, mide no poder comer 2000 kilocalorías al día. Entonces le pedimos a esa persona que tiene esa condición que emprenda. Y emprender es una actividad de riesgo. Me puede ir mal o me puede ir bien. Difícilmente, si no tengo lo suficiente para comer yo y mis guaguas, y no tengo un techo adecuado, voy a tomar decisiones de riesgo, sino que voy a tomar sobre todo decisiones de supervivencia del día a día. Entonces la transferencia que ayuda a reducir ese estrés, a reducir esas carencias que existen, justamente para con otros complementos poder potenciar que la persona o que los hogares puedan generar otras actividades de riesgo que a la larga le van generando mejores retornos en términos económicos y le va potenciando un proceso de movilidad social. Y yo ahí sí pongo un ejemplo con los 2 minutos que me quedan, que me voy a pasar 3 más aparte de los 2, de acuerdo a la notita que nos mandaron, había como pasarse 4. A mí me pasa que cuando ya voy varias horas sin comer me empiezo a poner mal genio. Imagínense no comer 2, 3, 4 días y si efectivamente eso puede permitir que uno tome esas decisiones racionales que los economistas quisieran. Entonces la solución de esas trampas de pobreza. El plan Toda una Vida, y esto creo yo para entender el caso ecuatoriano actual es de absoluta relevancia.
porque lo que se planteó es establecer con todos los procesos que se han venido teniendo una estrategia que dé integralidad a la protección a lo largo de toda la vida, a lo largo del ciclo de vida. Y se empezó entonces con lo que en Ecuador llamamos guaguas, las guaguas, los niños y las niñas menores de 5 años, la misión ternura para garantizar la reducción de la desnutrición crónica, para garantizar el desarrollo infantil integral, para garantizar que se crezca sano y querido y con cuidados adecuados. Y tiene un componente de transferencia monetaria también, porque el componente variable del VDH son justamente $30 para los niños y las niñas menores de 5 años. Se pensó también en los jóvenes y está todo el programa de Impulso Joven, en la casa para todos, para tener una vivienda digna, en el menos pobreza, más desarrollo, que es el nombre que se dio también a este seminario, en donde está el componente duro del bono de desarrollo humano, pero que se complementa con acompañamiento familiar, se complementa además con inclusión económica, CDH, crédito complementario, a través de lo que está a la derecha, el Banco del Pueblo, que lo implementa el Banco Ecuador. Están mis mejores años para llegar a una vejez digna, y ahí está el aumento de la pensión de 50 a $100 que se ha implementado, y que hay que considerar que la edad adulta, si bien todos estaremos de acuerdo en que el dólar mejor invertido es en la primera infancia porque permite el desarrollo cognitivo y los mayores retornos en el futuro, en la vejez es en donde la vulnerabilidad es mayor, porque una persona que no tiene las oportunidades y los accesos y ya llegó a los 70, 75 años de edad y vive en pobreza extrema, dejarle sin una protección, son muy pocas las oportunidades que esa persona va a tener. Sin duda, dentro de eso, y también ya se conversó algunos elementos de la transición demográfica, hay que ver cómo las nuevas generaciones podemos ir envejeciendo en condiciones más dignas. Las manuelas y las joaquinas para personas con discapacidad, donde también hay unos elementos de transferencias monetarias. ¿Qué quiero decir con esto? Caso ecuatoriano, las reformas últimas de transferencias monetarias se han pensado que son un componente que es parte de un programa integral de cuidados, de inclusión y de protección social, para potenciar los procesos de movilidad social. Voy a ir cerrando, esto ya algo se comentó, estas serían las tendencias de pobreza y pobreza extrema con y sin transferencias monetarias. La diferencia ahí tal vez es chiquita, es 1 o 2 puntos porcentuales, pero entendamos que un punto porcentual son 170,000 personas. O sea, una cosa es decir técnicamente un punto porcentual de impacto o 2 puntos porcentuales, y otra cosa es decir 170,000 personas, donde sobre todo están guapas. Imaginémonos no el punto porcentual, sino imaginémonos las 170,000 personas que están detrás. Ya se dijo que sabemos bastante del VDH, que reduce la pobreza por ingreso, que aumenta el gasto en alimentos y entonces tiene un potencial impacto en la desnutrición, que aumenta el gasto relativo en educación y entonces tiene un potencial impacto en matrícula, o al menos lo tuvo. Hoy por hoy que ya está universalizado es difícil encontrar un impacto, que en algo afecta también el desarrollo cognitivo y motriz. No necesariamente hay mucho impacto en el desempeño escolar, depende de la calidad de educación. Yo puedo ir y puedo ir bien comido, pero si no hay calidad en el sistema educativo, difícilmente mejoro mi desempeño. Que los efectos se concentran sobre todo en los hogares más pobres, es donde más cambio y más impacto generan, que reduce el trabajo infantil y algunos elementos con los cuales yo he aportado a esta literatura en cuanto a los efectos en acumulación de capital humano, haciendo una microsimulación, cogiendo a un niño a los 5 años y viendo qué pasaría hasta sus 18 años, se ve que efectivamente el bono de desarrollo humano genera que ese niño desde los 5 hasta los 18 acumula más capital humano, va más a la escuela, e inclusive ahí se encuentran, voy terminando, inclusive ahí se encuentran que sí ayuda a reducir cosas como el embarazo adolescente. El paper está publicado en la revista de Renta Básica Ciudadana de Inglaterra, el Basic Income Standard, que aumenta la oferta laboral. Y aquí hay un elemento que ya les decía que es súper claro. Los economistas asumimos que uno decide su decisión de trabajar en función de que el trabajo me da ingreso para consumir y eso me da utilidad, o el ocio me da utilidad también, ¿verdad? Así asumimos los economistas las cosas. En eso, el tema es pensarnos la situación extrema en donde uno no tiene para comer bien. ¿Qué tanto puede disfrutar uno de andar ocioso por la vida? Difícilmente uno anda feliz y ocioso por la vida cuando no ha podido comer bien.
Y entonces lo que se encuentra aquí, que evidentemente hay pobres ociosos, como hay ricos ociosos, se encuentran los casos, todos vamos a encontrar el caso en el vecino o en la vecina que nos cae mal, normalmente, todos lo vamos a encontrar, pero el punto es que en ese caso extremo, más bien lo que más se encuentra es que la gente trabaja todo lo que puede. El problema es que tiene menos oportunidades y las oportunidades que tiene generan menores ingresos. Se encuentra que aumenta la oferta laboral de adultos y también se encuentra que ha generado mayor movilidad social. Me voy a las conclusiones, antes de la tercera llamada. Algunos elementos para la reflexión. Visión y orientación. Desde el 98, las transferencias monetarias, caso ecuatoriano, han tenido una multiplicidad de reformas. Eso habla de que ha habido discrecionalidad en el diseño y objetivo de acuerdo a las autoridades que están en determinado momento. Sin embargo, lo que vemos que se va consolidando es una visión de protección y de promoción social, que combina las dos cosas. Ya tiempo atrás esto lo hemos discutido también largamente. Y aquí lo que yo sí veo y lo dejo como un interrogante es efectivamente si las transferencias monetarias van hacia elementos de salida o de reducción, como la que se hizo en el 2014, se tomó una decisión más que nada política de reduzca. Si va a un proceso de graduación y de superación de la pobreza que requiere unas estrategias de acompañamiento y de evaluación, o si va como el mapa que nos mostraba Nelson, más bien hacia las lógicas de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, a una lógica de universalización y entonces en un camino hacia una renta ciudadana. Eso es algo que hay que decidir y eso es algo que hay que implementar. Impacto y eficiencia, hay que precisar montos, condicionalidades, saber qué se le pide a la transferencia monetaria y qué no. Una cosa es pedir una condicionalidad de forma paternalista, porque una condicionalidad es decirle yo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, le digo a usted, señora madre de familia, que su hijo tiene que ir a la escuela, como si la señora madre de familia no quisiera que vaya a la escuela. Quizás lo que pasa es que no puede enviarle a la escuela. Pero hay que ver hasta qué punto se le pide condicionalidad y hasta qué punto se le monitorea. También es costoso monitorear, es costoso. La focalización, también, qué instrumentos se utilizan, de qué manera, también es costoso focalizar. Y en serio voy terminando con estas últimas palabras. Uno toma una decisión en el momento de decidir cómo focaliza. Lo que los economistas llamamos error del tipo 1 y error del tipo 2. ¿Qué quiere decir? Me voy a jugar el riesgo de que no pobres reciban la transferencia para minimizar, para garantizar que todos los pobres la reciban, o me voy a correr el riesgo de que algunos pobres no reciban para garantizar que ningún no pobre reciba. ¿Sí? Porque tengo que jugar con esos dos tipos de errores dentro de la focalización. Va a haber un margen de error y tengo que tomar unas decisiones frente a lo que más me importa. ¿Más me importa que los ricos no reciban una transferencia monetaria o más me importa que todos los pobres reciban una transferencia monetaria? Y ahí hay una decisión que hay que hacer. Sostenibilidad y eficiencia, caso Ecuador, creo yo fervientemente de que hay que revisar la totalidad de subsidios, de excepciones, gastos deducibles, incentivos a las nuevas inversiones que van sumando cerca de 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares. Y más bien revisar si es que eso efectivamente está llegando a quienes más lo necesitan. Creo yo que hay que revisar incluso el subsidio que el Estado ecuatoriano en este próximo año volverá a pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 40% del fondo de pensiones, 1.200 millones para la pensión de quienes sí aportamos. Y quienes sí aportamos somos quienes mejor estamos en este país. ¿Por qué no ese subsidio al fondo de pensiones más bien va para garantizar la pensión universal a todos los adultos mayores? Vincular pensión no contributiva al fondo del IES. Transición. Y evidentemente hay una preocupación grande. Si ahorita aumento la pensión a los adultos mayores que no están afiliados al IES, al ISPA o al ISPOL, Policía, Fuerzas Armadas y el IES de los civiles en el Ecuador, me preocupa que en el futuro hayan tantos adultos mayores que sea insostenible dar esa pensión no contributiva. Estoy de acuerdo. Pero lo que tenemos que garantizar es que las nuevas generaciones ya lleguemos a la vejez afiliados a la seguridad social y con eso más bien podría ir reduciendo. Hay mucha cosa que hacer para que eso suceda, absolutamente, pero creo que la visión debe ser esa más que una visión de exclusión. Y dentro de esto plantearles como una pregunta final, algunos también ya se han atrevido a proponerlo,
quizás desde la universalización y la eficiencia, lo que tenemos que ir pensando es una renta ciudadana como alternativa a todas estas complejidades de los errores, de las focalizaciones, de las inclusiones y las exclusiones, lo cual podría ser más eficiente en el sentido de que todos tengamos garantizada una vida digna, por lo menos. Muchísimas gracias y perdón por el paso del tiempo.